Hola doctor, bienvenidos a casa. Acá recibimos a tu cámara. Espero que te hayas preparado muy buenas preguntas. Tengo una anécdota, pero me da mucha pena. Pero te la voy a contar, doctor. Resulta que estábamos en Copa del Rey en Tenerife y nos toca enfrentar al Lanzarote, una isla que está muy cerca de Tenerife, y empezó el partido con 33, 34 grados de calor a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y ya en el segundo tiempo se levanta una tormenta y empiezan los 10 minutos del segundo tiempo, ya estábamos jugando como a 18, 19 grados. Cambió abruptamente el clima y me empezó a dar ese golpe de frío-calor. Me entenderás. Y miré al entrenador y le digo, tengo que ir al baño, haz el cambio. Me dice, no tengo más cambios. Le digo, tengo que ir al baño, o sea, y bueno, no había más cambios. Y en eso el equipo de Lanzarote hace su tercer o cuarto gol, nos golearon 5-1 ese día, y para no escaparme de la cancha, y como estaba todo el mundo festejando, en el otro lado, en el arco, y yo estaba en la mitad de la cancha, no tuve mejor idea que sentarme en cuclillas en la mitad de la cancha y dejarlo fluir. Pasaron 5 minutos más. Te imaginarás cómo estaba la situación: uniforme blanco, medias, pantalones, playera blanca, y a los 5 minutos el Lanzarote vuelve a marcar otro gol. Y ya no sé si eran los nervios, no sé qué, pero salí corriendo y me fui corriendo muy rápido hasta el vestidor. Cuando llego al vestidor, el vestidor estaba cerrado con llave. Y lo dejé fluir. Y hasta que me abrieron el vestidor, fui me cambié todo y regresé corriendo a la cancha. Esa es mi anécdota más curiosa en el fútbol. Esto es la primera vez que lo veo. Wow. Imagino que es el final del torneo. Me estaban saludando todos a mí. No recuerdo el momento. Creo que es el final del partido contra Monterrey, en el que me consagro campeón goleador y que me saludan todos mis compañeros. Nada, es la primera vez que lo veo, esta imagen. Es emocionante. Un momento bonito porque creo que nunca dimensionás un momento así hasta que sucede. Y esto demuestra un poco el porqué después de los resultados. El que todos los compañeros te vengan a abrazar, o sea, estábamos festejando como si era un título. Y realmente Hugo hizo que sintiéramos que era de todo el equipo. El logro termina siendo individual, lamentablemente, pero es un logro de todo el equipo y esto refleja el afecto que había entre todos. Hola, sí,
Yo tuve la oportunidad de jugar con Bruno Marioni. Le sufrí muchísimo cuando estaba en Pumas y yo en Toluca. Y después fue compañero mío y muy, una muy buena relación. Me acuerdo que tomábamos mate siempre con Bruno. Goleador salió con nosotros en Toluca. Le mando un fuerte abrazo y que siga cosechando éxito Bruno como entrenador ahora. El gran Paulo da Silva. Fíjate que es una historia curiosa con Paulo porque nosotros nos enfrentábamos en Pumas Toluca y se generaba una situación, creo que para los dos, dura. Éramos bravos los dos y en un partido incluso nos dimos con todo. Incluso lo terminan expulsando a Paulo en el último minuto. Y yo termino comiendo o tomando sopa en popote durante 10 días porque me dio un codazo en la mandíbula que no me permitía comer, masticar, entonces estuve casi 2 semanas tomando líquido y al poco tiempo me toca la posibilidad de ir a jugar a Toluca. Y claro, enfrentarme la primera vez y llegar y verlo a Paulo era como que, uy, ¿qué hacemos? ¿Nos agarramos a madrazos aquí? ¿O qué onda? Y realmente, nada, Paulo me recibió muy bien. En ese momento me parece que era el capitán del equipo. Y como bien dice en el audio, hicimos una muy linda amistad. Nos tenemos un cariño muy grande, nos tenemos un respeto muy grande. Para mí es uno de los mejores centrales que me ha tocado enfrentar y es uno de los mejores centrales que he tenido en mi equipo de compañeros. Así que nada, un tipo y un gran jugador, un gran tipo y un gran jugador. Lo que disfruté en mi primera etapa como futbolista en primera división, teniendo a Zamora, a Manso, a Guiñazú, a Loco de la Libra, Ricardo Rocha, un mundialista brasileño. De mis más bonitos recuerdos es haber jugado en Newell's y el corazón estará leproso toda la vida. Es un remate frente a Calero, con Pumas, una de mis etapas, o quizás la etapa más productiva o más gloriosa de mi carrera deportiva es haber vestido la camiseta de Pumas. Es un poco la forma en la que yo expresaba cada vez que sentía un gol. Para mí hay 8 o 10 segundos en lo que terminas de hacer el festejo que uno no controla su cuerpo, no controla su corazón, no controla sus sentimientos. Son 10 segundos indescriptibles. Todo lo que hacemos casi siempre, más allá de disfrutar el fútbol y disfrutar el día a día, disfrutar todo, todos queremos llegar a este momento, al de levantar una copa. Y es el momento en el que el cuerpo se relaja, en el que los sentimientos fluyen y el sueño se vuelve realidad. Bueno, levantar la copa, justamente frente a toda tu afición, con un estadio lleno, con toda la historia que Pumas tiene, completarlo con un título de goleo, realmente sueño cumplido. Esta es la final, este es el partido final con Chivas, en el que hago el primer gol. Nada, fueron seis meses excelentes. Mis festejos con Vicente. Vicente, nada, era mi compañero de festejo, nos inventábamos cosas. En este festejo, como él no sabía dar la voltereta para atrás, me dijo, tú haces la voltereta para atrás y yo la hago a la vuelta carnero, pero en el piso. Así que festejamos los dos de la misma forma, pero diferente. A todo futbolista argentino le gustaría jugar en River o en Boca. Yo tuve la fortuna de jugar en Boca, de ganar Copa Libertadores en Boca y son cosas que están en un nivel muy grande. Mi festejo con Damián Álvarez, esta es una foto en el Mundial de Clubes, después de calificarnos en el partido contra el Al-Ahly, que lo perdíamos 2-0, lo empatamos 2-2 y terminamos ganándolo.
Esta foto marca un festejo con Achucarro en un partido en el Interliga que con Atlas le ganamos al América 4-1 y el gol lo hizo Achucarro, a quien voy a abrazar ahí, un gran delantero también que compartimos en Atlas. Tomás Boy fue uno de los tipos que me marcó con algunas actitudes que tuvo. Cuando él llega a Atlas, yo estaba casi por operarme de la rodilla, me sentía muy mal de la rodilla. Y él, en mi primera charla que tengo con él, me pregunta si me podía mantener parado adentro de la cancha. Si yo podía caminar y me podía mantener parado dentro de la cancha. Le digo, sí, le digo, por supuesto me puedo mantener parado dentro de la cancha. Me dice, bueno, es lo único que necesito. Te pido que te pares adentro de la cancha. Me dice, imagínate lo que es para un defensor tener parado a Bruno Marioni frente a la cantidad de goles que hiciste. Se asustan, ya con tu presencia se asustan. Y si vos te puedes parar adentro de la cancha, yo me voy a ocupar de que tus compañeros te lleven la pelota para que puedas hacer los goles. ¿Cómo decirle que no a un tipo que te da ese protagonismo, esa importancia? Al término del torneo, él entró en la mitad de torneo, yo tenía un gol. Cuando se terminó la segunda mitad de torneo, yo tenía 10 goles en el torneo. Había hecho 9 goles en los 9 partidos que él me dirigió. Este es un fotomontaje que puso la producción con una pelota ahí, tocando la pelota con la mano, que seguramente estaba cabeceando y haciendo el gol. Mi llegada a Tecos, llegamos junto con Rubén Sambuesa e Israel Villaseñor y fueron mis últimos 6 meses. Tengo un agradecimiento muy grande con la familia Leaño, con el Cheto, un tipo fuera de serie, y con toda la gente de Estudiantes Tecos porque me trataron excelente. En esta foto trabajando con el Cheto Leaño me sorprendió la calidad de persona, tengo un afecto muy grande por él, de los grandes tipos que me he cruzado dentro del fútbol. Con el Tuca, enfrentándome en el Volcán. La experiencia de enfrentarme como entrenador a grandes entrenadores es muy buena, me da mucho aprendizaje. Fue muy lindo encontrarme con el Tuca dentro de la cancha como entrenador. En esta con Matías Almeida, enfrentándome como entrenador, otro de los grandes placeres. Hemos estado acá sentados comiendo asado juntos y bueno, enfrentarme en la cancha también fue muy bonito. Seguramente será en la escuela número 11, provincia de Santa Fe, en Paraná, en Entre Ríos, allá en Argentina. Cuando en el colegio, en el patio trasero, comenzábamos a jugar y a organizar las primeras cascaritas, realmente retrotraerme a ese momento me genera mucha felicidad. Ser profesional creo que termina siendo una consecuencia del amor que tenía y que tengo por el fútbol. Desde los 5 años que comencé en Patronato de Paraná, pasé todas las divisiones inferiores o fuerzas básicas, las pasé en Patronato de Paraná y llego a Newell's a los 15 años. Y esos 6 años que estuve en Newell's, en el 4.º año, a los 19, tuve la fortuna de debutar en Primera División y fue como realmente cumplir un sueño después de vivir toda la vida soñando e ilusionándome con jugar en Primera División, el que se diera por allá por el 19 de junio del 94, esa situación fue como cumplir un sueño. La historia consiste en que mi padre era hijo de madre soltera. Por lo tanto, él no conocía a su padre, ni él ni su hermano conocieron a su padre, hasta que a los 50 años de mi padre, trabajando para una empresa de energía, fue a arreglar una línea de alta tensión en el campo, en Entre Ríos, y el capataz, el encargado del campo, cuando lo recibe le dice, soy Marioni, y él sabía a través de su madre que el papá era de apellido Marioni. Por lo tanto empezó a interrogarlo, le empezó a hacer preguntas y descubrió que el señor con el que estaba platicando era su padre. Estuvo casi un año
yendo de visitas al campo a hablar con este señor y como al año se animó a decirle que él era su hijo. Por lo tanto, a partir de ahí le contó que tenía nietos, organizamos una visita para ir a conocerlo al abuelo. Mi papá nos contó en la familia que él había encontrado a su papá y bueno, fuimos todos en familia juntos a conocerlo, un señor de 1 metro casi 90, que tenía 87 años. La verdad que fue un momento muy emotivo. A partir de ese momento decidimos cambiar el apellido de Jiménez a Marioni a nuestro apellido, que debería haber sido el originario. No eran sí o sí, pero normalmente lo que hacía era entrar con el pie derecho a la cancha. Cuando antes de empezar el partido me persignaba, rezaba, utilizaba habitualmente los mismos zapatos, que tú como goleador seguramente lo sabrás, y casi siempre utilizaba la misma bandita de pelo. Yo empecé a darme cuenta en fuerzas básicas que empecé a hacer un festejo de un jugador argentino, el Toti Iglesias, que hacía los festejos dando una voltereta para adelante, y empecé a notar que mis compañeros les gustaban los festejos que hacía. Entonces fue una rutina siempre hacer un festejo y en primera división y ya empezó a tener un impacto en la afición, en la gente. Entonces siempre imaginaba qué festejo, a veces tenía que ver con las cábalas, cuando las cosas no venían bien pues cambiaba el festejo y cuando las cosas venían bien continuaba con el mismo festejo, pero siempre yo sentía que me conectaba mucho con la gente, sentía que la gente se volvía loca, incluso empecé a notar que mis compañeros me pedían que hiciera algún festejo, no sé, tengo muy claro en Pachuca o en Toluca o en Atlas, que me pedían que hiciéramos el carrito, entonces venían y se tiraban atrás mío y nos juntábamos 6 o 7 futbolistas haciendo el carrito, y eso, nada, a mí primero obviamente siempre te vuelve loco hacer un gol, festejarlo, y segundo el poder compartirlo con todos, que todos compartan tu festejo. Incluso en algún momento los arqueros venían y festejaban con nosotros, entonces nada, me empecé pues, empecé a crear nuevos festejos, iban surgiendo y bueno, y lo disfruté, siempre disfruté mucho porque sentía que me vinculaba mucho con la afición. Hay 2 jugadores que influenciaron mucho en mi juego. Al Pájaro Canigia, por su estilo, su look, de pelo largo, de cintita en el pelo, su velocidad. La verdad que me sentía muy identificado con él, porque yo jugaba por el extremo izquierdo, él jugaba por el extremo derecho, entonces sentí una afinidad muy grande, y después con el tiempo empecé a ver a Batistuta, y Batistuta me generó también porque me generó un impacto porque él tenía un estilo también un poco torpe, como tenía más o menos yo, de juego, y era nada, un devorador. Cuando tenía la posibilidad de gol siempre generaba mucho peligro o hacía los goles. Entonces me sentí muy identificado con ellos dos en el inicio de mi trayectoria y después pude compartir algún momento con ellos también. En Europa tuve la suerte de ir a los 22 años al Sporting de Lisboa, donde tuve la suerte de jugar Champions League y jugar Copa UEFA, y de hacer un gol en Champions League, una cosa que hoy cuando miramos un partido de Champions se ve tan lejano. Tuve la fortuna de haber estado ahí. Después tuve un paso por Villarreal y luego terminé mi etapa en Europa en el Tenerife. La verdad que deportivamente en el Tenerife fue mi mejor momento y tengo un enorme recuerdo del Tenerife, de toda su gente, de la isla que es tan bonita y la verdad que ojalá tenga la suerte algún día de regresar como entrenador ahí. En Argentina realmente me hice hincha de Newell's. Newell's fue
el equipo en el que prácticamente me crié, me formé, la parte más determinante quizás entre los 15 y 19 años que estuve en divisiones inferiores y tuve la suerte de empezar a jugar en primera división, me marcó mucho, más allá de haber estado en Patronato de Paraná desde los 5 hasta los 15, pero la etapa importante creo que se marcó en Newell's, por eso quedé con una identidad muy grande con la lepra. Yo decido venir a México, a Pumas, y a ganar la mitad del salario, un poco menos de la mitad del salario, porque entendía que era una posibilidad. Toda mi vida ha sido marcada por retos. Entonces, cuando me sale la posibilidad de venir a Pumas y me dicen que había un salario X, yo decido venir porque entendía que esta podía ser una puerta que se podía abrir para toda la vida. Y bueno, hoy puedo decir que esa apuesta fue una de mis mejores apuestas en el fútbol. Llegar a Pumas realmente fue algo mágico. Fueron 6 meses en los que salieron absolutamente todas las cosas que uno puede soñar cuando llega a un club. Que llegar y tener un equipo conformado, un equipo sólido como estaba, con grandes futbolistas, un equipo consolidado, con un gran entrenador como era Hugo Sánchez y con una gran directiva como era Arturo Elías, Sergio Rodríguez. Realmente desde el primer partido me sentí como en casa, desde el primer momento me sentí como en casa, mis compañeros me hicieron sentir como en casa, empecé a marcar goles en el segundo partido, entonces eso también me dio una tranquilidad muy grande y ese semestre termina consagrándose el equipo campeón, termino consagrándome como goleador del torneo. Hay muy pocas veces que todas las situaciones que te pueden presentar el fútbol se pueden dar en un mismo semestre y este es el caso. En 6 meses se dieron todas las situaciones y eso generó que, a pesar de que me regresé a mi origen que era Tenerife durante 6 meses, Arturo Elías compró mi carta, o Pumas compró mi carta y regresé nuevamente a Pumas para estar ahí otro año y medio más. Bueno, desde arranque, cuando yo llego, Hugo declara que era la pieza que faltaba al equipo para salir campeón. Y claro, es muy difícil asimilar todo lo que él sabía o todo lo que él veía. Yo digo, wow, qué increíble que el entrenador ya esté visualizando un equipo campeón sin haberme visto prácticamente jugar. Eso habla obviamente de la visión que tenía Hugo como entrenador. Y después en lo personal él me ayudó enormemente. Él, siempre lo digo, es la pieza fundamental que me hacía falta para consolidarme como centro delantero, como goleador. Nunca había tenido la posibilidad de salir goleador de un torneo y él me ayudó mucho en ese torneo a ser campeón goleador, incluso pidiéndole a todos mis compañeros que me tiraran todos los centros. A mí, que si había penal lo pateara yo, que si los tiros libres lo pateaba yo, que los córneres fueran a mi cabeza. Realmente fue determinante Hugo en mi carrera, más allá de que todos los sábados o todos los partidos él se quedaba con todos los delanteros a darnos consejos y a practicar situaciones de definición que se daban en los partidos. Un aprendizaje increíble el que tuve de Hugo. Las copas internacionales me daban una motivación increíble, siempre sentía el jugar una copa internacional me motivaba muchísimo. Copa Sudamericana jugué una con Pumas, jugué otra con el Toluca. Copa Libertadores me toca jugar con Atlas, en el que quedamos en cuartos de final eliminados con Boca. Tuve una Libertadores espectacular, hice 7 goles y el año anterior había tenido la suerte de ser campeón de Copa Libertadores. Así que tengo una historia con las copas internacionales muy bonita, CONCACAF, final de CONCACAF con Pumas. He tenido mucha fortuna de integrar grandes equipos que me han permitido jugar muchas finales.
Toluca fue un semestre nada más el que estuve ahí y fue un semestre muy similar al primer semestre de Pumas, en donde llegas y se empiezan a salir todos. Mis primeros 2 partidos son, jugamos el campeón de campeones, Toluca-Pachuca, marco en los 2 partidos y salimos campeón de campeones en mis primeros 2 partidos. Ya luego en el torneo el equipo termina haciendo una gran campaña, salimos segundo del torneo, perdiendo la final con Chivas. Me toca ser goleador de ese torneo también, con 11 goles en el torneo regular y haciendo 4 goles en liguilla, llegando a 15. También me toca hacer goles contra el América en una definición que nos permitió acceder a la Copa Sudamericana. Me toca hacer goles en Sudamericana también. Fue un semestre que creo que tengo promedio de gol por partido. La verdad fue un semestre excelente. Y de los compañeros lo que puedo decir es que tenía un grupo espectacular. Desde Vicente Sánchez, compañero de delantera, a Ciña, un fenómeno, un crack. El Bombón Rosada, Cristante, Paulo da Silva, Edgar Dueña, Hassan Viades, Amaury Ponce, Carlitos Morales. La verdad que fue un semestre espectacular y lo disfruté muchísimo y creo que la afición ese semestre disfrutó muchísimo también. Me retiro en el 2009, a finales del 2009 y decidimos irnos con mi familia a Argentina. Cuando llego a Argentina comencé con mis concuños a platicar, que son fanáticos del automovilismo, y me invitó a participar en una carrera de autos. Primero hice una prueba y esa prueba desembocó en que me alejara completamente del fútbol durante 4 años, donde corrí en Argentina en carros durante 4 años. En el transcurso, que me reunía con gente, venía a México de visita, todo el mundo me decía: Bruno, tienes que ser entrenador. Tienes que ser entrenador, tienes el liderazgo, tienes los conocimientos, te expresas bien. Pero yo no estaba realmente decidido a ser entrenador, pero dije, bueno, voy a empezar el curso de entrenador. Empecé el curso online en ATFA, en Argentina, y empecé a recobrar ese amor que tenía por el fútbol. Realmente había salido del fútbol con lesiones, el mundo del fútbol es un mundo especial. Después que terminé el curso de entrenador, dije, quiero dirigir. Y quiero dirigir, y para dirigir tengo que dejar el automovilismo, me toca enfocar nuevamente en el fútbol, y eso hice. Dejé el automovilismo completamente, decidimos con mi familia venirnos a México, a vivir a Guadalajara, y aquí empezar mi carrera como entrenador. Entonces, y ahí donde tuve la posibilidad de recibir una invitación de Venados para comenzar mi carrera como entrenador. Si me preguntan cuál era uno de mis objetivos como entrenador, seguramente era dirigir a Pumas, y lo sigue siendo, volver a dirigir a Pumas. Y yo siempre entraba a cantera en esta etapa de entrenador, llegaba y ningún día dejé de sorprenderme y de disfrutar cada momento que estuve en cantera. Yo salía con mis auxiliares a la cancha de entrenamiento y miraba para los costados, porque es imponente. Para los que no conocen cantera, está el centro de entrenamiento rodeado de rocas, de vegetación. Es un lugar mágico. Y yo les decía, miren dónde estamos, muchachos, miren dónde estamos. Realmente todos los días que entré, creo que todos los días hice ese comentario porque disfruté mucho. Yo tengo una vinculación afectiva que no va a cambiar con nada, ni con ninguna situación que pase con Pumas. Y eso quedará para siempre. Las cosas que vivimos o que viví en Pumas, ahí van a estar para toda la vida. Y realmente fue un sueño a medias, porque la otra parte del sueño todavía no se cumplió. Voy a tomar a 3 entrenadores que me marcaron muchísimo. En mi inicio,
Mario Sanabria, un entrenador que tuve en mi primera etapa en Newell's, donde me ayudó mucho a bajar a tierra. Un chavo de 20 años que empieza a hacer goles en primera división, que empieza a salir en todos los periódicos. No era tan fácil controlar el ego. Él fue muy importante porque fue estricto en su momento. Después, en mi etapa, digamos, de mitad de mi carrera, creo que Hugo Sánchez es una referencia por cómo él me hizo sentir dentro de un equipo. La importancia que él me dio y que logró que yo sintiera que era realmente muy importante para el equipo. Eso lo aprecié, obviamente lo apreciás en el momento, pero después lo apreciás con el tiempo. Y en la parte final de mi carrera, Miguel Brindisi, por la claridad, por la clase de persona que me tocó tenerlo acá en Atlas. Esos tres fueron entrenadores que me marcaron muchísimo, muchísimo para lo que soy como entrenador en cuanto al manejo de grupo, en cuanto a la honestidad, en cuanto al profesionalismo. Son tres ejemplos que he tomado. Todo el mundo sabe que no estoy de acuerdo con muchas cosas que ha hecho la Volpe, a quien tuve como entrenador en Atlas. No voy a ahondar, no me interesa andar en muchas más cosas porque se le ha dado mucha importancia a esto, pero saqué muchas cosas que trataré de no repetir como entrenador. Tengo algunos futbolistas con los que me he sentido realmente identificado y conectado dentro de la cancha. El Negro Zamora, un exjugador de Newell's y gran figura también en Cruz Azul. Con él fue quizás uno de los primeros en Argentina, y él también Manso, que estuvo en Pachuca, el Loco de la Libra, que estuvo aquí también en Atlas. Después Hugo Morales, es un jugador argentino con el que compartí en Tenerife, que me vinculé también muchísimo. Joaquín Botero, con el que tenía una conexión muy buena, entendíamos muy bien qué hacer, quién en cada momento. Ailton, indudablemente, miro muchos videos y a veces le digo a Ailton, jugabas bien en serio, y es verdad que me hacías hacer goles. Y después Vicente Sánchez. Con Vicente Sánchez realmente tenía también una conexión muy grande, fue una experiencia muy linda compartir delantera con él en Toluca. Ciña era un jugador de estos que solamente tenías que marcar el movimiento porque sabías que la pelota iba a llegar. Y después en Argentina nuevamente, creo que con Rodrigo Palacio me sentí muy bien. Me hubiera gustado tener más tiempo, compartir mucho más tiempo con Mauro Boselli, porque hoy tengo una muy buena amistad con Mauro y creo que nos faltó tiempo compartir juntos, nos hubiéramos entendido mucho mejor. Indudablemente la comparación Atlas y Newell's tiene muchos puntos en común. Bielsa, Berizzo, Domizzi, la playera rojinegra, la calidad de futbolistas y el estilo de fútbol que se practica, el proyecto Fuerzas Básicas, determinante en los dos clubes. Indudablemente hay una conexión. Uno como futbolista escuchaba las narraciones de Luis y de Martinoli y realmente a uno le ponían los pelos de punta, ¿no? por las cosas que se dicen muchas veces. Y claro, hoy entiendo por qué, porque son la referencia en la narración. Creo que tienen un estilo que a la afición, a la gente que hoy estamos desde la televisión mirando, nos atrapa mucho, las ocurrencias nos atrapan mucho.
y realmente creo que el hincha se siente reflejado en ustedes dos. Y yo creo que eso es una virtud muy grande de su estilo, porque como lo dije en parte de esta entrevista, yo me sentía identificado y hacía muchas cosas porque me sentía identificado con la gente se sentía identificado con lo que hacía. Entonces hoy los entiendo mucho más y tienen un seguidor más, por supuesto. Yo lo único que espero es que en su próxima visita a Guadalajara con Farsantes con Gloria tengan la deferencia de invitarme a presenciar un show en vivo. Son, la verdad que, dos referentes y me encantaría poder ver un show de ustedes. Luis, la verdad que disfruté mucho la entrevista de la Cámara del Doctor. Espero que ustedes también lo disfruten, que se hayan divertido con mis anécdotas, que se hayan divertido con mi historia y te deseo siempre todo el éxito.